soy Claudia Echeverry y les doy la bienvenida a ONEXPO TV. El día de hoy nos está acompañando Jaime Brito. Él es experto reconocido en el refinado de petróleos como gasolina y diésel. Jaime, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Felices de tenerte porque queremos que por favor nos hables acerca de cuál es esa proyección del mercado gasolinero mexicano para este 2020. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, va a ser un año especialmente difícil, bastante volátil y creo que vale mucho la pena desglosar un poco cómo está la historia en el contexto de lo que ha ocurrido en las últimas 3 semanas, el último mes en el mercado internacional. El tema del virus que está en China tiene sus implicaciones globales y necesariamente México, como gran importador de gasolina, de diésel, ve sus implicaciones en cuanto a precios y en cuanto al flujo de refinados que tenemos al país. Entonces vámonos por partes si estás de acuerdo. En primer lugar, cuando hay una crisis como la que tenemos, hay alrededor de 50 y 80 millones de personas básicamente encerradas en cuarentena. Han reducido su transportación, la construcción, fabricación, manufactura, viajes. Claro, vuelos. Todo esto ha tenido un impacto directo en el consumo, en la demanda de refinados en esa zona de China. Cuando se reduce la demanda, obviamente las refinerías dejan de procesar crudo en China y si lo vemos desde el punto de vista como si fuera un sismo, desde el punto de vista del mercado petrolero, aunque la zona de Wuhan está en el centro del país, sus implicaciones petroleras se dan hacia la costa. Hay refinerías más y más alejadas de Wuhan. Todas las refinerías de China hasta que llegan a la costa han reducido su procesamiento, sus importaciones de crudo. Hay barcos que se han detenido, que han tenido que buscar almacenamiento marino para dejar su petróleo y regresarse a su puerto de destino en Arabia Saudita, en Canadá, en Estados Unidos, etc. Entonces el mercado internacional se ha visto interrumpido de manera tremenda, que muy pocas veces se ve en la historia. Lo que vemos en estos momentos, yo no recuerdo haberlo visto de manera similar desde 2008 con la crisis internacional. Entonces, en concreto, lo que esto ha provocado es que los eventos del mercado internacional han reducido el consumo de crudo y esto le ha pegado fuertemente al precio. El crudo de referencia internacional Brent, por ejemplo, comenzó en los 70s el año y cayó $15 prácticamente. Estamos ahorita en los 53, 55. Y desde mi punto de vista personal hay un escenario que yo le calculo tal vez un 30% que se podría llevar a cabo, que en las siguientes 2 o 3 semanas el precio del crudo podría bajar hacia los 30. En este contexto, si lo vemos nada más lineal, la caída en el precio del petróleo, entre comillas, beneficia a los importadores de gasolina en México y a los consumidores, porque el precio del petróleo siempre arrastra a la baja el precio internacional de la gasolina, del diésel. Todos los que están exportando gasolina y diésel a México, por ejemplo, tendrían que reducir sus precios de exportación porque a ellos el crudo les está costando menos dinero y por lo tanto todos los que reciben el petróleo en México, incluyendo Pemex, por ejemplo, tendría la posibilidad de pasar esos ahorros a los consumidores. Desgraciadamente hay muchas más aristas en toda esta sopa internacional y desgraciadamente si China logra controlar el virus de aquí a unos 2 o 3 meses, yo me temo que tendría que implementar acciones económicas para incentivar su recuperación. ¿Puede afectar esto el crecimiento de las marcas? O sea, ya decimos que los consumidores de alguna manera podrían verse beneficiados, pero hay muchos factores que influyen en eso. Correcto. Pero el crecimiento de la marca, ¿qué afectación puede sufrir, o de las marcas, qué afectación puede sufrir con respecto al coronavirus y a todo lo que está pasando alrededor de él? Ese es un excelente punto. En primer lugar, meramente desde el punto de vista del manejo de portafolio de inversiones, tenemos grandes marcas en México, las internacionales fuertes, que a lo mejor así como tienen estaciones de servicio en México, también las tienen en Colombia, en Venezuela, en China, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, el medio ambiente que está surgiendo definitivamente reduce las inversiones. Entonces, no desde el punto de vista de que México ya no represente una oportunidad de inversión, ni relacionado con México, pero a nivel mundial, las inversiones, por ejemplo, en el sector petrolero, lo que es la mayor producción en fracturación hidráulica en Estados Unidos, la inversión en terminales, etcétera, a nivel internacional, ya se espera que se reduzcan sensiblemente las inversiones y esto necesariamente le podría pegar a la expansión territorial en México de nuevas estaciones de servicio de las grandes marcas internacionales que están en México. Ahora bien, en cuanto a los gasolineros domésticos, 100% a las marcas nacionales, si hay menos inversión internacional, pues ya dependería de su posibilidad económica, de las tasas de interés aquí en México, de la factibilidad que tengan ellas para tomar este periodo de 3 meses y aprovechar para hacer inversiones, mientras las grandes marcas terminan de decidir si van a hacer inversiones o no.
Pero en general, ¿cómo ha sido ese avance y cómo ha afectado ese desarrollo el mercado de gasolina mexicano? Sí, ese es un tema bastante complicado porque mira, independientemente del coronavirus, se esperaba que este 2020 en particular iba a ser bien difícil para el mercado internacional. Resulta que los últimos años siempre estamos hablando de que si los sauditas junto con la OPEP van a reducir la producción para poder controlar de alguna forma el precio del petróleo. Y el precio del petróleo siempre le va a pegar a cómo está el precio de la gasolina y cómo la importamos en México. De hace 3 años para acá se han hecho grandes inversiones en países adicionales que no son miembros de la OPEP. Y todos estos países están cristalizando la producción de crudo que va a llegar en gran medida en el 2020. Entonces ya antes del virus se esperaba que este año iba a ser bien difícil en cuanto a un balance de precios y de producción, porque va a haber más producción de Guyana, que nunca en su vida había producido crudo. Va a haber producción de Noruega, de Kazajistán, independientemente de lo que saque Estados Unidos, que ha estado sacando bastante petróleo. Entonces la OPEP iba a tener que hacer un gran arte de prestidigitación para tratar de balancear el mercado junto con los rusos, ¿no? Ahora bien, si a esto le agregas una caída del consumo y una incertidumbre económica de cómo le va a terminar afectando hasta que no se logre controlar la crisis del virus, tenemos un año de una incertidumbre y de una volatilidad gigante. Entonces, traducido, aterrizando todo esto al mercado nacional, ahora más que nunca el sector gasolinero tiene que estar atento, aunque tengas nada más una gasolinera allá en la sierra, en Veracruz o en Chihuahua, tienes que estar atento a lo que está pasando semanalmente con el mercado internacional, qué está pasando con la demanda, con los diferenciales de precios y cómo está la actividad de refinación de Estados Unidos, porque por ejemplo ahorita estamos entrando en un periodo de mantenimiento en refinerías. Entonces, dependiendo de la zona de donde estés importando gasolina hacia México, ya sea si estás del lado de Del Paso o de California o de Brownsville, puede que tenga implicaciones para ti regionalmente, porque las refinerías que están enfrente de ti del lado americano paren y tengan menos disponibilidad para exportarte, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento necesariamente del mercado internacional y para eso muchos en la industria, expertos internacionales o agencias informativas, etcétera, pues tenemos disponibles el conocimiento, la experiencia y la información para traducir todo esto a lo que significa geográficamente para cada parte de México. O sea, Jaime, ¿cuál es la recomendación puntual para las empresas para enfrentar este 2020 con todo lo que ya sabemos que viene? Infórmense, entiendan qué implicaciones tiene la economía, el impacto en el precio del petróleo y cómo se va a traducir en sus importaciones y elijan la mejor forma de importar o de negociar contratos con los mejores precios posibles para que todo este ambiente de volatilidad e incertidumbre los tome menos desprevenidos o más preparados, ¿no? Siempre la información va a ser el mejor aliado de aquella empresa que está negociando importaciones, comercialización o a lo mejor importando gran cantidad para después distribuir a consumidores en cada región del país. O sea, a lo largo de toda la cadena de suministro va a haber grandes elementos que en este año estén moviendo el precio del crudo y de la gasolina, del diésel, de la turbocina. ¿Cómo se ha posicionado en los últimos años el sector Latinoamérica en el sector petrolero y para determinar el valor del crudo? Es decir, ¿qué tanta participación y qué tanta influencia tiene? Bueno, América Latina ha perdido desgraciadamente bastante influencia. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando tenía todavía más cabello, que los de los principales exportadores de crudo hacia los Estados Unidos siempre estaban en primer lugar peleándose Venezuela, México y de repente llegó importación hacia Estados Unidos de crudo brasileño, colombiano. Ya en la actualidad Canadá supera por muchos órdenes de magnitud la relación de exportador de crudo hacia los Estados Unidos y México, Venezuela han perdido una gran participación de mercado en ese país. Realmente ahorita los países que más exportan tienen que ser, por ejemplo, Ecuador, Colombia o Brasil, pero aún estos países han tratado de diversificar sus exportaciones más hacia Europa y sobre todo al mercado asiático. Entonces, necesariamente cuando ocurre algo como lo que está pasando en estos momentos, pues estos países ven afectadas sus exportaciones. Todos los países en América Latina como Colombia, Ecuador, Brasil, México, que exportan, ven reducidas sus utilidades, sus ingresos en exportación y ven disminuido su mercado. Hubo un momento en que se redujo la exportación de petróleo hacia Estados Unidos porque ellos comenzaron a producirlo. Eso fue ya hace muchos años, pero ¿cómo se respondió ante, digamos, este acontecimiento, esto que estaba ocurriendo? ¿O México también logró encontrar otros mercados hacia dónde dirigirse en vista de que se presentó, digamos, este caso puntual? Este es un excelente punto que vale mucho la pena que lo expliquemos. Fíjate que desde el punto de vista del comercio internacional de crudo, importa mucho cuándo estás produciendo, pero también la calidad.
Las refinerías de Estados Unidos, digamos que tienen un sistema digestivo que está orientado a que procesen un crudo de una naturaleza muy pesada, muy sucia, como el crudo que se produce en México, en Venezuela, en Colombia. Entonces, las refinerías de Estados Unidos no han dejado de recibir y de querer comprar todo el crudo posible de América Latina. Afortunadamente hay una sinergia, porque lo que han estado produciendo desde 2008-2009 internamente es un crudo demasiado limpio, que cuando reciben crudo mexicano, colombiano, venezolano, hace una excelente sinergia química y pueden producir muy bien. Lo que han dejado de importar los Estados Unidos ha sido el crudo ligero. Antes traían crudo de Mar del Norte, de Nigeria, de Arabia Saudita, etc. Entonces, en ese sentido, se ha reducido la importación de parte de Estados Unidos de crudo latinoamericano en general y mexicano también, como comentas, pero ha sido porque México ha reducido su producción de crudo, así como Venezuela, y porque también hace algunos años hubo una estrategia de diversificar las exportaciones de parte de Pemex y se trató de dejar de poner todo el crudo de exportación nada más en Estados Unidos y mandarlo un poquito a Europa, un poquito a Asia. Eso en cuestión de precios habría que ver si convino o no convino hacerlo, pero Estados Unidos quisiera seguir importando todo el crudo latino pesado que fuera posible. Recomendaciones generales. Bueno, en primer lugar, tanto para los miembros como para los consumidores, vienen eventos complicados, viene volatilidad de precios internacionales que le impactan a aquella entidad que está importando gasolina o diésel a México. Y eso en la cadena de suministro podría hacer que se incrementen los precios para el consumidor de aquí a los siguientes 3 meses. Entonces hay que estar consciente de eso. No es un tema del sector gasolinero mexicano, sino es algo internacional, y contra un incremento de precios internacional realmente no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Esto es una posibilidad. Desde el punto de vista del sector gasolinero en especial, yo creo que ahora más que nunca hay que saber construir las alianzas, con qué refinerías, con qué comercializadores internacionales hacer tratos, con quién importar, con quién, cómo negociar, de qué manera comprar. Por ejemplo, si firmas un contrato de 1 año para importar en barcos, tal vez te estás amarrando a un precio y de aquí la expectativa de las siguientes 2 o 3 semanas es que ese precio baje. Entonces, a lo mejor conviene comprar cargamento por cargamento, qué tipo de precio estás negociando. Repito, aquí lo más importante del sector gasolinero es información, conocimiento de todos estos temas, y para todo aquel que no conozca los tecnicismos y los detalles de refinación y del mercado internacional, con mucho gusto estamos para servirles. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en ONEXPO TV. Un placer, gracias por invitarme. Un gusto tenerte. Bueno, Jaime Brito nos acompañó y los invito para que no se pierdan una próxima entrevista aquí en ONEXPO TV. Yo soy Claudia Echeverry. Hasta la próxima. Con 28 años de experiencia, Petrogas es el principal proveedor de los grupos gasolineros más grandes a nivel nacional. Sus principales servicios son la construcción, equipamiento, mantenimiento y modernización para gasolineras y terminales de abastecimiento, así como la distribución de las mejores marcas y toda la gama de productos para la contención, distribución y transportación de diversos productos, materiales, químicos e hidrocarburos a nivel transportista, minero e industrial. Además, es líder mundial en ventas del dispensario Encore 500S. Petrogas, distribuyendo las mejores marcas de mayor innovación.